Mm, hay que hacerle la selección, dice. No, no, o sea, cuando nosotros activamos la herramienta línea, ya es equivalente a la herramienta pluma. Entonces, cuando le hacemos clic sostenido a uno de los puntos, tendría que hacerse una curva. A eso me refiero. No sé si Karim hubiera podido revisar en alguno de sus equipos eh, si le pasa algo parecido. A ver, aquí Karim nos dice que, que igual no puede hacer curvas, pero Kevin dice que sí le funciona. Ay, no. Estamos con algún problema al respecto de cómo están los programas asumiendo esto de las curvas. A ver, Kevin, ¿nos puedes compartir, por favor, tu pantalla? Sí, está normal de Kevin, miren, es una curva normal que a través de clics sostenidos se está logrando. A ver, un favorcito, Kevin, ¿puedes volver a activar la herramienta Line? Ahora, donde dice Inicial Type, en el lado derecho, mira, mira, un ratito, donde dice método de creación o Creation Method, dice Inicial Type, está en Corner, ¿no? Más abajito en el lado derecho, puedes verificar qué dice en tu menú que está a la derecha, la otra derecha, ahí, más abajo. Más abajo, no, más abajo, más abajo, más abajo. Ahí, súbele un poquito ya. Dice drag type, ¿no? Y está en Bezier. No, no, no en rendering, sino ahí donde dice, que está bien donde está visto. Mira, inicial type dice, está en corner, ¿no? Drag type está en Bezier. Entonces, con esos valores has probado, a ver, ponle a corner eso y verifica si puede hacer curvas o no puede hacer cuando está en corner activado. Ah, ya. Creo que cuando está activado en drag type, eh, pero en corner no puedes hacer eh, curvas, ¿verdad? Y solamente cuando está activado el botón que dice Bezier. A ver, aquí también nos habla Karim y dice que ahora sí se puede. Ah, ya. Entonces, a ver, Kevin, actívale aquí donde dice drag type, ponle Bezier y ahora tendrías que poder hacer curvas. Ahora sí se puede, ¿no? Ya, perfecto. Entonces ese es el detalle.
En el método de creación tiene que salir la parte que dice en el inicio de punto de inicio, algo así, tiene que ser corner. Y en la siguiente parte donde dice drag type, tendría que estar activado eh, el que dice Bezier. Eso tendría que probar Luis Fernando, pero a ver qué dice aquí. Dice que en su máquina no sale. Mm, a ver, ¿será que nos puedes compartir otra vez? Mm, Puedes irte a la vista eh, frontal. Estás en la vista de, creo que es perspectiva. O F directamente le puedes apretar en el teclado, ¿no? F. mm, F10, dicen. no, no, F nomás. Ah, no hace nada. No hace nada. Ups. Entonces, entonces ¿Cómo muéstranos era? todas las Control. vistas y ahí vuelve a la vista frontal. Y en la vista frontal trabajemos. No, pues con el botón de la derecha, abajo, 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 podemos cambiar a, a todas las vistas, ¿no? Y en ahí busca la vista frontal, arriba a derecha, ¿no? Actívalo, un clic y ya, ahora eso agrandalo. Estás haciendo clic sostenido y no funciona, dices, ¿no? No, Porque está bien tu clic sostenido del ratón. sí, Ah, no bueno, jala. el botón izquierdo sería, ¿no? A ver si hago en el Photoshop, tendría que funcionar. Cuando hacemos clic sostenido, a veces los ratoncitos pueden tener un, ¿cómo se dice? Si en el Photoshop también no sale, es que está mal el mouse, pero si sale aquí es que debe estar mal el programa, Entonces algo creo. tiene el programa, o no sé. A ver, hagamos una pruebita. Normal. Creo que no sirve 3D mi Max, 3D Max, creo que no funciona. me parece súper raro porque es una de las funciones elementales y básicas del 3D Max y debería de dar en cualquier situación. Por aquí, otra vuelta. Bueno, da. Y está activado Corner y Bezier. Es cierto, ¿no? Y cuando has, por ejemplo, agarrado un texto y al texto le has hecho algunos cambios, igual también no te salían las posibilidades de que hacer las curvas. No, no, tampoco. O sea, solamente rectas te permitía mover. Sí, A ver, hazle ahí clic derecho y que diga eh, la función spline, ¿sí esa? Y ahí busca el editor de puntos en modificador. Eso está bien. Y ahí una de las curvas, a ver, anda, ubícate, esas son esquinas, ¿no? Ahí, por ejemplo. Ah, ahí están las curvas activadas, mira. Y, y te funcionan como curvas.
No, Pero ahí funciona. con las líneas no sale. Mm, qué raro, algo está pasando en el momento He de la buscado también creación de ahorita líneas. en YouTube y todo está bien, no todo está activado. Supuestamente este rider radial no tendría que estar activado, pero no se desactiva. Sí, por eso me parece muy raro, porque he visto varias versiones del 3D y, bueno, en todas siempre funcionaba y se podía activar el método de creación con esta línea, pero con el clic sostenido haciendo, mm, ¿cómo se dice? Curvas, curvas, curvas. No entiendo. Ah, Alicia Merrito. Voy a Eh, tener que instalar otro programa, creo. mm, No quiere. sí, no da, ¿no? A ver, Y ¿qué está podemos igual que hacer? el compañero activado Cornell y Beiser. Besir, ¿no? Con esos dos nomás serían los que en el caso Kevin nos mostraba su pantalla compartida y cuando activó en Drag Type Corner, ahí recién le permitía solamente hacer líneas rectas. Y cuando le puso a Besir nuevamente, igual ha vuelto a hacer um, curvas, curvas. Y has probado saliéndote del programa y volviendo a entrar. A ver, O sea, que se salga por completo y volviendo a entrar, ¿no? Y también podemos probar eso de que reiniciemos el equipo y volvamos a entrar, por decir. lo voy a reiniciar, dicen. Ya, a ver, reinícialo y vemos. Ya, Sí, eso, deja de compartir, ya listo. Ahora sí. Entonces seguimos con lo que estábamos viendo más antes. Bueno, entonces les estaba explicando cómo vamos a hacer esto de la práctica y vamos a crear con estas cosillas que hemos visto el logotipo de su equipo favorito. Pero si es un logotipo que tenga detalles muy complejos, entonces solamente vamos a hacer los que tengan que ver con lo macizo, podemos decir, como el ejemplo que habíamos hecho, ¿no? Una especie de escudo con una línea diagonal, por decir. Hay otros escudos que tienen líneas verticales, ¿no? Verticales intercaladas, pero unas son huecas y otras no. Entonces ahí también la misma idea funciona. Hay otros tipos de escudos que tienen, no sé, una línea al medio, por decir, que lo divide en dos partes, una de arriba y una de abajo. Entonces ahí también se puede hacer la misma idea. Otro sería eh, ¿cómo se dice? Escudos con huecos en el, en el, ¿cómo se dice? En la forma que hayamos hecho en un principio. A ver, vamos a entrar otra vez al programa. Yo también me salí, un segundo. Ahí, ¿dónde está? Aquí. Ya. Ya estoy ingresando al programa y les comparto esa pantalla. Bueno, y sigue instalando esto del 3D. Bueno, en realidad sigue descomprimiendo, ¿no? Yo creo que enseguida va a acabar y ahí la instalo. A ver, de momento estoy entrando a la pantalla del 3D Max, pero en la versión 2015. A ver, aquí Luis ha vuelto a entrar a su programa y nos dice que nada. Qué grave, ¿cómo va a ser esto? Sí. A ver, aquí en la versión 2015, eso no me fijé.
Tenemos el creador de líneas, pero bueno, está lo mismo aquí. Ya hace eso, está bien, pero cuando está en Bezier activado, sí, pues recién me dibuja curvas. Ah, una consulta, Luis. Esto de la interpolación está Listen, en cero de ti. ¿Le puedes subir a listen, un ya valor, da. le puedes subir a un valor por encima de 5 o 6? O eso has hecho? Hola, 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 te escucho. Hola, ¿me listen, ya escuchas? está. Ah, ya, perfecto. ¿Qué había sido? Este sí es el problema. ¿El valor de interpolación? No, estaba tequeado Start New Shape. Estaba Ve la ticado. pantalla. ¿Y dónde está eso? Aquí, Está, arriba de Line. new shape. Ah, y cuando lo has destiqueado, recién Este te está permitía. destequeado y hago y sale. Ah, sí. Ahora lo voy a Pues tequear. qué raro, porque ¿Qué ha aquí pasado ahora? sale, aunque le ponga Star New Shape tiqueado. Bueno, en tu caso, pero así funciona, dices. Ahora lo tequeo y ya no va a dar. Mira, A ver, un ratito dejo de compartir. Ahora sí, ahora sí te vemos. Ay, entonces por eso era, bueno, igual que raro. Bueno, pero pero ya eso está solucionado, ¿no? no tendría que afectar, pero esto no entiendo por qué. Lo mismo yo no estoy entendiendo. Y donde dice interpolación, interpolation, a la derecha, a ver, clic derecho, ¿no? Donde dice interpolación, eso cuando lo activas la línea, está igual está en 6 pasos, ¿no? Sí, Bueno, ya, bueno, la idea es que funcione. Ya ya, que, bueno, cosas de la tecnología. ya Pero ya, le entonces, bueno, nos ha hecho sufrir un poquito esto, pero ¿qué es lo importante de esto? Que ya podemos hacer un montón de curvas en todos los estilos que queramos. Ahora bien, fíjense cómo es lo que vamos a hacer. Entonces, imagínense que mi escudo fuera diferente del anterior que hubiera hecho. A ver, vamos a hacer algo rápido. Por ejemplo, puede ser así, por decir escudo. Eh, así, no sé, me estoy inventando ya. No sé si habrá un escudo así. Ya. Pero imaginemos que fuera algo así. Ya vamos a agarrar el escudo, le vamos a activar su modificador de puntos, vamos a modificar los puntos y todo eso. Y finalmente vamos a tener una idea más o menos eh, de cómo está funcionando el escudo, ¿no? Y a esta idea tenemos nosotros que hacerle un hueco. Esto es la otra dificultad que podamos tener cuando estamos creando los escudos, ¿sí? A ver, lo voy a hacer un poco más a este lado. Ahí por decir, ahí ya. Entonces, que vaya con una bajadita, subida, bajada, ya está más subida ya. Entonces, imaginen que aquí necesite yo, por ejemplo, una especie de hueco de alguna forma, ¿no? Porque a este elemento, cuando yo le haga dentro de los modificadores de lista, o dentro de la lista de modificadores, cuando yo le haga extrude o extrusión, entonces dándole un valor en la parte de amount de 10, por ejemplo, eh,
automáticamente nos va a crear algo así, ¿no? Como aquí lo que estamos viendo en la parte de perspectiva, ¿sí? Y una vez logrado esto, ¿qué tal si yo quiero hacerle un hueco a la figura que sigue estando generada en base a un plano donde se ha dibujado esta línea, ¿sí? Porque miren, aquí en el lado derecho, donde veo los nombres de cada una de las piezas, y de las piezas incluso los efectos que le estoy aplicando, miren, cuando yo le hago un clic al signo más de line, me aparece vertex, segmento, spline, y cuando le vuelvo a hacer un clic, entonces vuelve a aparecer la línea eh, con el efecto. Y además aquí arriba donde dice extrude, al lado se pinta un foquito, ¿no? Una especie de foquito. Eso quiere decir que está encendido, que está visible. Si yo le apago el foquito, quiere decir que deja de estar visible el efecto, pero sigue estando activo el efecto. O sea, solamente no se lo ve. Si yo le vuelvo a encender al foquito, entonces el efecto nuevamente se ve. Ya, basándonos en eso, fíjense que yo quisiera hacerle un hueco. Entonces, para estos casos como el hueco y las otras formas internas que podemos hacer, les voy a recomendar siempre que trabajen solamente en un plano, porque trabajar en perspectiva les va a hacer confundir con la posición de los puntos y, y va a ser terrible compensarlo después, o no se puede de plano. Entonces, por eso les recomiendo que trabajen en un solo plano. Puede ser en el plano top, izquierda o frontal. En este caso voy a trabajar en el plano frontal, ¿sí? Entonces decía yo que quiero hacerle un hueco. A ver, imaginen que en este escudo necesitáramos un hueco así, que va a estar dibujado por otra línea, que el hueco sea, imaginen una figura así, solamente así la figura, ¿sí? Entonces mi hueco va a ser así. Y abajo, a ver, diremos otro tipo de hueco. Ah, ahí está la otra fase del 3D. A ver, y la otra fase del hueco que puede ser así. Sí, imagínense rectángulos solamente. Ya. Pero necesito que esos sean huecos dentro de esta figura, porque la figura inicialmente se ve así nomás, ¿no? Con todo lo interior relleno. Entonces, para que sean huecos, existe una de las funciones que nos permite el programa de activar y con estas funciones podemos nosotros incluir a la misma figura o otros trazos, pero que sean parte de la misma figura. Miren, voy a irme al modificador. Dentro del modificador entro a la parte que dice eh, vertex, ¿sí? En vértices voy a ir a un lugar que está un poco más abajo. Ah, incluso no necesita estar activo la parte de vértices, solamente que le hagamos un clic a la línea, ya nos aparece esto que quiero mostrarles. Y dice attack o attach, perdón. Cuando yo le pongo attach o le activo, entonces puedo incluir a otras figuras que van a ser parte de la figura principal o de la figura seleccionada, mejor dicho. Entonces con este attach, por ejemplo, yo le voy a incluir a esta figurita que está de color lila y le voy a hacer un clic. Miren, haciéndole clic, fíjense en la vista de perspectiva, ¿qué es lo que ha pasado? Ah, bueno, no se ve, pero le voy a desactivar esto y ahí recién se ve. Miren, se ha hecho el hueco, ¿no? ¿Por qué? Porque la figura, mejor dicho, la figura exterior, en un principio no tenía ninguna otra figura que sea parte de esta misma figura. Ah, pero ahora con el comando attach o ataque, entonces le hemos vuelto como parte de la misma figura a esta otra que está dentro. Pero como está dentro y es cerrada, entonces
eso le hace convertir en un hueco para esta figura grande, podemos decir. Entonces, para hacer lo mismo con los otros dos rectángulos, tendría que agarrar la figura externa y nuevamente ir a donde dice line y en line buscar la palabra attach o ataque, ¿no? Entonces le hago un clic y le hago un clic a las otras piezas, al rectángulo y al otro rectángulo. Listo, he hecho un attach a las tres piezas internas, desactivo el attach y verifiquemos. Y realmente hemos hecho huequitos en esta parte del interior de la figura externa que, bueno, tiene que estar cerrada, ¿no? También las figuras interiores tienen que ser figuras cerradas, porque si no son cerradas, entonces no va a entender la instrucción y diríamos que se va a pasar de largo en el análisis de la integridad de lo que está relleno y de lo que no, y de lo que debería de estar hueco. Entonces, esto es el otro truco que les va a servir también para lo que estén haciendo. ¿Sí? Y así podemos crear cualquier tipo de escudo. Y también este es el principio para crear cualquier tipo de logotipo, pero en base a textos, en base a líneas y en base a un montón de cosas parecidas. ¿Sí? A ver, esta parte del huequito, yo creo que está más sencillo, ¿no? Espero que se haya entendido. O cómo vamos con esto del huequito. Ya, a ver, aquí solamente nos responde Karim. Las demás personas, se entiende esto de hacer los huequitos, ¿no? Necesitamos sí o sí hacerle eso del attach o ataque. Si no, no va a salir por si acaso. Ya. A ver, les voy a compartir un videito de algo que estoy empezando a hacer. Y miren, fíjense en esta construcción. Fíjense cómo están planteados las letritas. A ver, más grande lo voy a volver. O ahí nomás. Y cómo, eh, y yo creo que ya ustedes pueden identificar con qué efectitos o con qué cosas se hubieran hecho estas características del texto. No del texto, sino de la letra esta, que es una especie de S, ¿no? Miren, entonces, esto ya es el video de ese logo, da una vuelta a la letra, ¿sí? Pero estos detallitos, miren, por ejemplo, la,
Ustedes ya han visto cómo hacemos las letras gruesas, ¿no? Perdón, no las letras gruesas, sino las líneas que envuelven a la letra, pero gruesas y circulares. Entonces, estas que son rojas serían generadas por ese tipo de líneas. Las líneas engrosadas y generadas por este lado o por esta cosa que tiene que ver cuando ponemos una línea que dice, a ver, que tiene que ver con con el rendering. El rendering, enable in renderer y enable in viewport. Entonces el viewport es el que nos permite hacer ese tipo de líneas gruesitas. Y con esa técnica estaría hecho estas líneas que tienen más o menos el color rojo. Después, además de eso, las líneas, por ejemplo, eh, aquí hubiera dos niveles, ¿no? De líneas rojas, una que es interna y otra externa. Y fuera de eso, una más externa todavía, que tiene una especie de ¿cómo le dicen estos acabaditos? Biselados, sí, sí. Una especie de biselado que está con algún factor. Entonces, ¿cómo hacemos el biselado? Ya hemos visto cómo hacemos la extrusión, ¿no? Aquí en este cuerpo que está dibujado aquí. Entonces, ahí miren, yo a la extrusión lo voy a eliminar. A ver, esto lo voy a eliminar, esta otra línea. Ya a esta figura que ya está construida le voy a eliminar la extrusión. Entonces, le voy a hacer un clic derecho donde dice extrude en el ordenador de efectos y donde me aparecen los nombres de los elementos u objetos. Le hago un clic derecho a extrude y le pongo delete o ¿cómo es? Borrar. Listo, se ha borrado y ahora solamente me quedo con la línea. Ya, una vez que tengo la línea otra vez, puedo aplicar otro efecto o incluso a la anterior vez le podía haber aplicado el otro efecto, pero, pero mejor le aplicamos en cero un efecto para que sí entendamos más claramente las configuraciones de ese efecto. Entonces aquí voy a usar otro factor, em, ¿cómo se dice? Otro de la lista de efectos, de modificadores, y me voy a donde dice bevel, que quiere decir biselado. Miren, con este bevel inicialmente así nomás es lo que he creado. Pero fíjense que cuando yo le voy dando valores numéricos a esta parte donde dice bevel values o valores para el biselado, entonces ahí recién va formándose la imagen como queremos. Entonces en el nivel 1 yo le voy a dar, por ejemplo, 10. ¿Sí? Listo, ya está empezando a crecer. En el nivel 2 le voy a activar y le doy otros 10 y listo. Miren que además se hizo una división, ¿no? Porque cada uno está separado a 10 unidades eh, de biselado, podemos decir. Aquí donde dice outline, fíjense, yo le voy a poner un valor positivo de 5, por decir. Y fíjense qué hace eso. A ver, le voy a poner un valor de -5 ahora. Bueno, aquí en la parte de abajo ya no lo he entendido. Entonces lo voy a disminuir, que sea -3. Ahora sí todavía se ve. Miren, entonces con -3, ¿qué está pasando si se fijan de un costado? Entonces a eso le llamamos biselar, ¿no? O sea, cuando y eso mismo tiene, por ejemplo, el Photoshop, ¿no? Hay unos efectos de biselado que son así en esquina, que son ¿cómo se dice? En boleadito. Y no solo esos, también están presentes los efectos de biselado hasta en el Illustrator. Entonces, el efecto de biselado es eso, ¿no? O sea, que nos muestra una especie eh, de corte de las esquinas en una sección triangular, podemos decir, y eso le afecta a todo alrededor de la figura.
Entonces, por eso la figura nos aparece con esa especie de efecto. Ahora, aquí en en sus configuraciones del Bebel Values, o sea, en los valores que le podemos dar al biselado, también hay un nivel 3, ¿no? Level 3 dice. Donde dice level 3 le voy a hacer un clic y aquí también le voy a dar otro valor. 10 también le daré, ¿ya? 10, miren, tengo otra capita más que ha salido. Y con el valor de 10 puedo hacer que tenga igual un número positivo, por decir. Mire, le he puesto un número positivo, pero de valor de 3 y me ha creado esta idea, ¿no? De como que se entra y luego se sale por ese otro valor. Quiero que una vez más se entre, puedo ponerle -1, por decir. Ahí no, -1, -1, listo. Ahí. Y fíjense que en otra capa me está haciendo otra inclinación del biselado. Entonces así podemos tener ese tipo de efectos. Ahora bien, en esta misma figura, si yo quiero algo más uniforme y algo parecido a esto que está pasando en esta letra que da vueltas, miren, porque un principio, si se dan cuenta, esto del biselado está en ambas caras. Está en esta cara de aquí donde se lee correctamente la palabra y en el otro lado, bueno, está muy oscuro, pero también está el biselado presente. ¿Sí? Entonces, eso se puede hacer de la siguiente forma. Cuando puedo modificar estos valores de los niveles que tiene el biselador para darle el efecto que queramos, miren los valores que yo lo voy a poner. El que dice nivel 2 lo voy a mantener en 0. El que dice nivel 1 le voy a poner un valor positivo. Puede ser 2, por ejemplo. ¿Ya? Listo. Y ahora le estoy haciendo esos otros cambios de valores. Al nivel 1 y al nivel 3 les he puesto valores pequeños. Sí, entonces al final tengo esta idea de efecto, ¿no? Primero al outline del principio le he puesto 2, que también le podía haber puesto 1, ¿no? Para que sea exactamente igual al otro lado. Después en el nivel 2 le he puesto 0 en la parte del outline y en el nivel 3 le he puesto -1 en esa misma parte del outline. Entonces, con esos valores puedo crear este tipo de efectos en las figuras, ¿no? Ya, ahora fíjense, en este video también están las letras que estarían con una especie de color rojo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esa idea, por ejemplo, aquí? A ver, me voy a ir a la visualización, pero de frente, lo voy a ampliar. Y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a copiar el mismo objeto a un costado, le he copiado, y ahí lo que voy a hacer es hacerle desaparecer el biselado. No necesito el biselado para eso. Y también, como es del mismo tamaño, entonces yo lo voy a volver un poco más pequeño con la herramienta Select and Uniform Scale, o sea, escalar, seleccionar y escalar uniformemente. Miren, yo lo estoy volviendo más pequeño, pero por ser más pequeño a veces algunas esquinas no coinciden, entonces tendría que hacer una corrección de eso a través de la herramienta de edición de puntos en esta línea. Entonces me voy a ir a la herramienta de edición de vértices y voy a buscar spline y esto no me va a servir, este cuadrado tampoco, digo rectángulo tampoco, este tampoco. Y me voy a vértices y en vértices voy corrigiendo los puntos. Miren, por ejemplo, este debería de ser ahí, este un poco más aquí y así, pero
mejor si agarro todos estos puntos de golpe. Entonces sí puedo ponerle al lugar que estaría más interesante de mostrar. Y listo, todo estaría uniforme. Aquí en la parte de arriba lo mismo. Esto está muy arriba. Ahí. Entonces, fíjense que estuviera haciendo ese tratamiento para crear esta línea. A esa línea yo le voy a poner Enable in Viewport. Y le voy a dar un valor de más, para que sea más grueso. Estaba en 1, le voy a poner 3. Listo. ¿Ya? Ahora bien, me voy a la vista de perspectiva. O mejor dicho, una de las vistas que me permita ver la otra línea y seleccionar fácilmente. En este caso me voy a la vista left, o sea, izquierda. Y ahí selecciono la línea y la llevo ahí. Ah, no, tiene que estar desactivado sus vértices. Ahí recién voy a poder agarrar todo el bloque de la línea y le voy a poner delante. Listo, aquí ya me muestra cómo está saliendo esta otra línea, ¿no? Fíjense, bien pegadita y ya está. Aquí tal vez lo único que me faltaría es el trabajo del color. De momento vamos a hacer un trabajo de color súper básico y eso está dado por esta, por esta paletita de colores también básica que sale cuando le hago un clic al identificador del elemento que estoy agarrando. Miren, por ejemplo, esto se llama line 001. El otro se va a llamar line 002. Entonces, a line 001 le voy a poner un color, a ver, puede ser por decir, una especie de celeste, ¿no? Entonces ya está. Al que es line 002 le voy a poner otro color que sea un, un azul más oscuro y listo. Entonces ya tendría una especie de escudo, pero con esta característica, por ejemplo. A ver, esta parte se está entendiendo de cómo estoy haciendo ese tipo de efectitos. A ver, aquí, bueno, Luis me dice que sí. eh, Luego, creo que Kevin me decía también que sí. Karim me dice que más o menos. Ya. Entonces, aquí lo nuevo que estamos viendo es el cómo configurar los parámetros del biselado. Entonces, el biselado es el que nos otorga esa posibilidad de hacer esta división por niveles de una especie de ensanchamiento del dibujo, ¿no? De una especie de extrusión, podemos decir, pero que pueda volverse más ancho o menos ancho. A ver, otros valores que puedan resultar interesantes para esta figura pudieran ser, por ejemplo, en vez de 10, voy a poner 15, que es más grande. Bueno, se ha perdido ahí la- eh, mi otra figurita que eran solamente líneas ensanchadas. Aquí le puedo poner, ya que he puesto 15, aquí le puedo poner 5, aquí también le puedo poner 5 y listo. Ya está más interesante la forma. Ahora, ¿cómo hago para que se vean este biselado? A ver, aquí se va a notar. ¿Cómo hago para que esta inclinación del biselado sea más hacia adentro o más hacia afuera? Eso hemos visto más antes ya. Y miren, en este caso, en el nivel 1 está creciendo un punto, podemos decir, porque si este fuera también negativo,
tendríamos este otro efecto. Y así. Pero no queremos eso, sino por eso le había puesto un valor positivo. Si lo pongo en 2, entonces va a ser así. Si lo pongo en 2 al lado del nivel, digo, en la parte del nivel 1, y también le pongo en el nivel 3 menos 2, entonces estaría compensando la cosa para ambos lados. Y listo. Aquí dice si se puede poner con nombres. ¿Nombres a los objetos o nombres a dónde? Creo que no he entendido eso. Ah, efectos a los nombres creados con texto. Ya. Supongo que eso es a lo que se refiere Luis. Claro que sí, los nombres pueden tener ese tipo de efectos, porque los nombres, como son igual líneas cerradas, podemos decir, las letras, ¿no? Entonces ya pueden ser afectadas por la extrusión y por el biselado también. Entonces, también como son líneas, podemos hacer una especie de copia y pega, ¿no? De los nombres y podemos crear esta lógica que les estoy mostrando aquí. Si no es esta lógica, también podemos hacer otra lógica que enseguida les muestro en este ejemplo del escudo, que no sé de dónde sea, pero veremos. El fondo de la S, ¿cómo no entiendo el fondo de la S? El fondo de S. Ah, ya. Hay un fondo de una texturita en este ejemplo, dices, ¿no? De una especie de estrellas, no sé. Ese fondo, dices, ¿cómo le podemos poner? Ya. Aquí bueno, eso ya corresponde a una clase posterior porque no es tan directo. En este caso, la parte esa de, eh, de el fondito ese que parecen estrellas, en realidad es una foto en JPG. La foto en JPG está ubicada, podemos decir, en una letra que está con las mismas dimensiones de esta que tiene el, el borde rojo, pero el que es interior. Entonces está trabajado con esas mismas dimensiones y ahí en esa letra es que está puesto esa imagen que sería en una especie de mapa de bits, ¿no? O sea, una imagen JPG. Eso lo vamos a hacer también, pero necesito explicarles un poco más dilatadamente. Sí se puede, pero a ver, de momento necesito explicar esta otra partecita que me interesa. Miren, por ejemplo, cuando aquí yo voy a mover el objeto más atrás, más adelante, entonces puedo tener ese tipo de acercamientos o alejamientos, pero teniendo cuidado de saber qué eje estoy agarrando, ¿no? Porque si agarro esto así, entonces ya no se va a ver bien. Si como estoy en la vista, por ejemplo, en perspectiva, y ahí mismo quiero acomodar algunas cosas sin considerar los ejes en los que están ubicados las figuras, entonces ahí me voy a complicar porque voy a compensar para mi vista de la perspectiva solamente algo, pero en otra de las vistas ya va a estar chueco. Miren como en este caso se veía bien en la vista de perspectiva, pero en la vista de más de frente ya se nota eh, que está desplazada la figura hacia la izquierda. Bueno, la figura azul oscuro, ¿no?
Entonces, de esa forma podemos tener ese tipo de errores. Bueno, aquí es un error más o menos, eh, digamos, de un pequeño desplazamiento incluso, pero fíjense cómo se pierde la uniformidad en esa figura de azul oscuro. La uniformidad de esa figura de azul oscuro en relación a la figura grande que es la celeste. ¿No? Entonces, así es como vamos a hacer este tipo de ejercicios, ¿ya? ¿Cómo se dice? O sea, basándose en una foto que tengan de su equipo favorito, entonces la empiezan a reconstruir, por lo menos la parte eh, de los fondos más macizos, pero con esta técnica. Y de esa misma forma también es que se reconstruyen logotipos, ¿no? O sea, los logotipos que los tenemos en plano inicialmente, los podemos recrear en la técnica 3D. Y una vez recreadas en la técnica 3D, ya podemos hacer diferentes modos de animación, no sé, desde planteo mismo de lo que en un inicio pudiera ser solamente en 2 dimensiones. A ver, ¿cómo colocaremos el nombre del equipo? Ahí está. A ver, por ejemplo, en este escudo, por si es el escudo mm, de algún equipo que nos vamos a inventar. Entonces aquí yo tendría que escribir el nombre del equipo. A ver, me voy al creador por ejemplo, textos en líneas, digo en shapes, texto y le pongo el nombre. A ver, le voy a poner, digamos que este es un nuevo escudo de Bolívar, ¿ya? Entonces lo voy a poner aquí Bolívar, ¿ya? Ay, no. Vamos a ver. Bueno, en este caso Bolívar está visto desde arriba, ¿no? Me voy a voltear con la herramienta Select and Rotate, ¿no? Estoy rotando y le voy a dar unos 90 grados aquí. Listo. Ya, ahora esto lo voy a poner más atrás, encima de ese lugar, y el tamaño lo voy a cambiar en modificados, en modificadores. A ver, el tamaño había sido del texto. ¿Dónde está? Aquí está la letra. Sí se está en 100, le voy a cambiar a 30, no sé si estará acorde. Ah, ya, estas líneas de las líneas exteriores de la palabra no nos sirven de mucho, así que le voy a desactivar esto que dice Enable in Viewports, ¿no? Ya está. Listo, a ver, le voy a poner las letras más pequeñas para que puedan caber en este lugar donde lo estoy poniendo. Ahí está. Listo. A esta palabra Bolívar yo le voy a aplicar el efecto extrude, por ejemplo, ¿sí? Ya está. El amount ya se ha aplicado con el último valor que le había puesto. Entonces, en este caso, si es muy grande, le puedo disminuir a 5 y listo. Y le pongo encima de la pieza, cosa que se esté metiendo en el escudo. Entonces, ahí tendría mi texto metido en la palabra Bolívar. Perdón, mi texto que dice Bolívar metido en uno de los brazos robustos del medio. Listo. Algo así sería la construcción que le vamos a hacer al logotipo de su equipo favorito.
Bueno, lo que no sé también es la palabra Bolívar, si tiene algún tipo de fuente, de estilo de letra, cosas así, ¿no? Entonces ustedes pueden jugar con todo lo que nos ofrecen las fuentes de la computadora o tipos de letra y así conseguir aproximarse o realmente encontrar el estilo tal y como es del logotipo del equipo que van a construir, ¿no? Ojo que se admiten equipos no solo de fútbol, también de otras disciplinas, pero que sus logotipos sean así de robustos y fáciles de construir, ¿no? Porque imagínense tener un logotipo imagínense construir el escudo de Bolivia. También pueden inventarse algún logotipo en base a esto que estamos viendo, por si que ustedes ya hagan algo más personal, ¿no? Entonces pueden hacer un logotipo propio o también basarse en uno de los que ya existe y en función de eso que ya existe, es reconstruirlo con todas sus características. Ya. Entonces, ¿qué tal esto de los escudos? Es interesante, ¿no? Ya cuando le estemos dando más utilidad, más practicidad y todo eso. A ver, ¿quién nos pregunta? Luis nos dice, ¿para cuándo va a ser ya, esto de las formas que podemos crear eh, con las herramientas, por ejemplo, eh, línea y modificar los puntos con las herramientas de edición de puntos, ¿no? Esto lo vamos a entregar para la siguiente semana, para el siguiente miércoles. El siguiente miércoles sería 24 de agosto. Sí, entonces eso lo voy a subir como instructiva al Classroom. Yo creo que todos los presentes ya están en la clase, entonces no hay problema en que ahí lo suban sus fotitos de esto que están haciendo. También teníamos pendiente lo del trencito, ¿no? Pero lo del trencito creo que ya está en la plataforma a ver, un rato dejo de compartir. Creo que lo del trencito está en el Classroom ya. ¿Alguien lo habrá revisado? Porque hace rato ya que lo subí. O debería de haber hecho. A ver, denme un segundo, vamos a revisar. Estoy entrando a... Está bien, aquí desde... no, no lo tengo, no había creado la instructiva. Entonces podemos hacer que lo del trencito ya sea una práctica para su, para su álbum personal, podemos decir, y recién vamos a entregar en la plataforma el escudo este. Sí, porque es más, mm, hacer el escudo es más complejo que lo del trencito, digamos. Y la entrega va a ser para el siguiente miércoles, ¿no? Sí, no, Teresa nos dice, ¿no? Que no le aparece la instructiva de la práctica en Classroom. Sí, no le he podido poner. Bien, entonces la práctica que sí o sí vamos a tenerla que entregar a través de Classroom va a ser esta del escudo.
Entonces, vean muy bien qué escudo van a o inventarse o reconstruir, ¿no? Pero la idea del escudo, cualquiera que sea eh, el que hagan, em, sí o sí tiene que tener huequitos, ¿no? Como los que hemos visto. Ah, y también les decía que tampoco se metan a hacer como el escudo de Bolivia, ¿no? Que es que tiene un montón de elementos y es más complejo hacerle. Entonces vamos a tratar de escoger escudos más o menos simplificados como los que estábamos viendo acá. ¿Sí? Ya. A ver, estamos pasando por alto alguna cosa, algún detalle que necesitemos aclarar o ampliar o comentar. O alguien tiene algo que adicionar para con esta clase. Ya. Entonces, como no hay nada que comentar, vamos a hacer que esta clase se acabe. Yo creo que la podemos acabar ya, cosa que así no nos extendamos hasta 10:15, que es el límite que tenemos, y así aprovechamos con un pequeño descanso a hacer el cambio del primer periodo al segundo periodo, podemos decir. Entonces, así aprovechan para tomar un cafecito, estirar las piernas y demás, y luego hacemos la segunda parte. Entonces, como que en la segunda parte ya es un poco más cansador, entonces, por eso les propongo hacer la clase hasta más o menos esta hora, ¿no? Hasta las 10:15, por ahí. Y así un poco más tempranito se van a dormir. ¿Qué les parece? Muy bien. Entonces ya tenemos trabajo para la casa, ¿sí? Así que, ¿qué dice? Yo no tengo problema con eso, pero no sé qué pueden opinar los demás. Eso nos dice Kevin. Karim nos dice, por mí no hay problema. Luis también nos dice que sí. Y bueno, solo son 3 personas que han opinado. ¿Se puede poner sombra al escudo? Ah, todavía no estamos haciendo la parte de iluminación, ¿sí? Entonces, cuando entremos a la parte de iluminación, o sea, ya vamos a poder personalizar puntos de iluminación, tipos de luces, tipos de focos, tipos de difuminados de las luces y demás cosas. Ahí sí podemos, ahí sí recién vamos a ver esto de las sombras. O sea, las sombras digamos, a cuál de las luces o cuál de los focos que pongamos va a tener sombra. Eso también se puede especificar. Eso es lo bueno del programa 3D, que es más, es súper amplio en su manejo de elementos que nos ayuden a hacer, a recrear tipos de iluminaciones distintos, desde iluminaciones que tengan que ver con luces naturales, así como la del sol, hasta luces artificiales que hay de diferentes tipos. Entonces, hay una parte de la clase precisamente que habla de la iluminación y ahí es donde vamos a ver eso de las sombras, por cierto. ¿Qué nos preguntaba? Ya, Ruiz nos preguntaba, sí. Entonces sí se puede hacer sombras por si acaso, ¿sí? En las versiones 2015 para arriba nos muestra ya sombras el programa. Entonces estas sombras son solo para que nos demos cuenta de cómo está en función de un único punto de iluminación, cómo está funcionando
la figura en 3D que estamos construyendo. Ya. Listo. Entonces, a ver, ¿alguien más quisiera, no sé, decirnos algo, comentar o preguntar? Bien, entonces vamos a concluir con la clase y el reencuentro el siguiente miércoles, que ya les había dicho, ¿no? 24. Bien, entonces cualquier detalle lo podemos consultar a través del grupo de WhatsApp o también al personal. Entonces, les dejo descansar. Han visto que esta parte de la creación de líneas con un, digamos, con un equivalente de lo que ya habíamos hecho en lo vectorial, que se llamaba pluma, también está presente en el programa 3D. Así que podemos hacer un montón de cosas, pero no se olviden y les recomiendo que trabajen estas líneas para que les afecte uniformemente el efecto de extrusión o de biselado, que las trabajen en un plano solamente, porque si van trabajándolas en la vista de perspectiva, por ejemplo, va a haber un poco de confusión respecto eh, al lugar de donde estemos haciendo la visualización. ¿Ya? Bien, entonces vamos a concluir con la clase y reencuentro el siguiente miércoles. Entonces, buenas noches a todos y se cuidan mucho. Hasta la siguiente clase. Buenas noches y chao, chao.